chicos, en este video vamos a hacer la simulación de un experimento en el cual vamos a identificar la concentración de glucosa en distintas muestras que vamos a tener en nuestros tubitos de ensayo, y en la primera parte vamos a graficar una curva de glucosa, concentración de glucosa. Digamos, eso nos va a servir como una referencia, y en la segunda parte del experimento vamos a identificar la concentración de glucosa en 5 muestras problema y lo vamos a contrastar con la curva estándar. Entonces, este laboratorio virtual lo vamos a hacer gracias a este aplicativo que se llama PhysioX, y les voy a mostrar primero los componentes de nuestra plataforma. Primero tenemos esta maquinita que es un espectrofotómetro. Ustedes van a ver un videito con mayor información de para qué nos sirve un espectrofotómetro, pero es una máquina que permite calcular la densidad óptica de una muestra. Lo que hace es atravesar un haz de luz a través de nuestra muestra y nos va a arrojar un valor que se llama la absorbancia. Este valor nos indica cuánta luz ha captado nuestra muestra, y eso nos va a permitir luego hacer los cálculos necesarios para identificar la concentración de un analito, en el caso de ahora, glucosa. Entonces, este cuadrado de acá viene a ser nuestro espectrofotómetro. En esta parte de acá es la celda donde vamos a colocar el tubo de ensayo, y aquí está la pantalla donde automáticamente se va a graficar la curva. Lo que el espectrofotómetro arroja en la realidad es solamente la densidad óptica, el valor de la absorbancia, pero como este es un aplicativo, nos va a dar de una vez calculada la concentración de glucosa. Para el lado izquierdo tenemos en la parte de arriba a los reactivos y insumos que necesitamos para esta prueba. Tenemos el estándar de glucosa, que nos da cierta concentración ya establecida de glucosa, que teóricamente son 200 miligramos por decilitro. Tenemos un poco de agua desionizada para poder cubrir los volúmenes que necesita el experimento, y un reactivo de color. Esto va a hacer que nuestra muestra se tiña y que luego, al momento de leerse el espectrofotómetro, nos permite indicar cuánta luz ha retenido. Finalmente, en la parte de abajo tenemos un combinado. Tenemos el dispensador de tubitos de ensayo, una gradilla para 5 tubitos de ensayo, y distintas funciones que vamos a hacer a lo largo del experimento: mezclar, centrifugar, remover los residuos e incubar. Y en la última parte tendremos lo que es el registro de la data que vamos a ir calculando. Entonces, comenzamos el experimento. Lo primero que voy a hacer es colocar un tubo de ensayo, y automáticamente vean ustedes cómo se están llenando todos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestro estándar de glucosa en diferentes concentraciones. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? En la primera hay 30 miligramos por decilitro, en la segunda 60, en la tercera 90, 120, y el tope aquí está hasta 150 miligramos por decilitro. Entonces han variado las concentraciones. Los 5 tubos de ensayo tienen distintas concentraciones de glucosa. Para nivelar los volúmenes vamos a añadir agua desionizada hasta que todos alcancen el mismo volumen. Al último no le he hecho nada, o sea, ahora todos están nivelados a 150. Debo mezclar ambos contenidos y luego los vamos a llevar a centrifugar. Ustedes pueden buscar ahí en qué consiste la centrifugación. Vamos a remover esos excedentes y finalmente añadiremos el reactivo de color. Como les había mencionado, este reactivo tiene por finalidad teñir nuestra muestra para que luego, al momento de hacer la lectura en el espectrofotómetro, nos arroje cuántos miligramos por decilitro tenemos de glucosa. Ahorita ustedes lo ven que todos tienen el mismo color, pero tenemos que llevar a incubar a cierta temperatura para que la reacción que ocurra en el interior se dé. Y como ustedes observan, ahora ya no mantiene la misma coloración. Se dan cuenta que han variado. De hecho, podemos sacar como una regla, ¿no? A mayor concentración, ¿qué observan en cuanto a la coloración? Ahí se los dejo para que lo puedan pensar también. Vamos a continuar con el experimento ahora haciendo la lectura. Vamos a preparar nuestro espectrofotómetro, se abre la celda y vamos a ir llevando cada uno de los tubos de ensayo. Le vamos a dar a analizar
para que nos indique cuánto es. Entonces, observemos en la gráfica. Nuestro eje X nos indica los miligramos de glucosa por decilitro. Esa es la concentración del analito. Y en el eje Y tengo la densidad óptica. Al momento de leer ese tubo de ensayo que tenía la menor coloración, me indica que la densidad óptica es de 0.3. Y la concentración, por lo tanto, es de 30 miligramos por decilitro. Vamos a guardar ese dato. Y vamos a repetir ahora con los demás tubos de ensayo. De hecho, lo que hacemos es verificar que efectivamente las concentraciones que estaban escritas acá son medidas por nuestro espectrofotómetro y corroboramos que así era. Llevamos el tercer tubo. Observen cómo, miren, le voy a dar a analizar y observen cómo una luz atraviesa, ¿no? Hace la lectura. 90 miligramos por decilitro. Vamos con el último tubo de ensayo, penúltimo. La lucecita lo mide. 120 y por último, ¿esto cuánto debería salir? Excelente, 150. Hemos ya hecho la lectura de 5 tubos de ensayo cuyas concentraciones conocíamos, porque cuando se le añadió el estándar de glucosa nos indicaba la animación qué concentraciones tenía cada uno. Y nuestra gráfica de glucosa al final quedaría así. En esta parte el experimento va a variar, porque ahora vamos a calcular la concentración de glucosa no de una concentración que ya conocemos. Si se dan cuenta, aquí ya no está el estándar de glucosa, sino tenemos 5 muestras de sangre diferentes, de 5 personas distintas, y vamos a querer saber cuál es la concentración de glucosa de cada uno de ellos. Para estos casos vamos a trabajar con agua desionizada, hidróxido de bario y heparina. Distinto a lo que hemos visto hace un rato porque estamos trabajando con muestras sanguíneas y siempre sí o sí repetimos el uso del reactivo de color. Entonces el experimento es bastante similar en cuanto a los procedimientos. Se despliegan los 5 tubos de ensayo. Ahora tendríamos que añadir, pues ya no hay concentración estándar de glucosa, pero sí está la muestra de sangre de 5 personas. A ver quiénes tendrán valores de glucosa estables o quiénes hipo o hiperglicemia. Vamos a nivelar los volúmenes colocando agua desionizada. Perfecto. Hidróxido de bario, que quiero que ustedes busquen por qué tenemos que añadir hidróxido de bario en este tipo de pruebas de laboratorio, de análisis de pruebas bioquímicas de laboratorio. ¿Qué rol cumpliría el hidróxido de bario? Y la heparina. ¿Qué rol tiene la heparina cuando trabajo con una muestra sanguínea? Hasta aquí tenemos que proceder a mezclar todo lo que hemos juntado y a centrifugar. Después del centrifugado, obviamente también hay que remover algunos residuos. Vean ustedes cómo ha cambiado el color, sedimento. Y por último añadimos el reactivo de color para la reacción. Otra vez todos mis tubitos se colocan morados. Pero para poder hacer la lectura tengo que pasar primero por el proceso de incubación. Esta incubación, recuerden, es a una temperatura tipo un baño María, unos 35-37 grados, y otra vez observamos que las coloraciones son diferentes. En el caso anterior veíamos que iba de menor coloración a mayor coloración, porque eso estaba ligado a la variación de las concentraciones, ¿no? El primer tubo tenía 30, el último 150, pero aquí observamos distintas tonalidades y no sabemos cuál es cuál. Así que vamos a hacer la lectura para poder identificar cómo está la glicemia del paciente 1, 2, 3, 4 y 5. Para esto, al momento que coloquemos cada tubo de ensayo en nuestro espectrofotómetro, la lectura nos va a arrojar un valor de densidad óptica o de absorbancia, que puede ir de 0 a 1. Y esos valores los voy a cruzar con la referencia que calculamos en el experimento anterior. Por eso la línea blanca ha quedado aquí para que nos indique cuál sería ese punto de corte. Hagamos la lectura del primer tubo de ensayo del primer paciente.
Nos sale una densidad óptica de 0,73, como ven ahí. Y ahora yo tengo que encontrar el valor de concentración de glucosa, que es el punto en el que cruza con la línea blanca. La absorbancia con la referencia. Entonces, la pantalla me da un cursor rojo que es totalmente móvil y que yo debo llevar al punto de cruce, que en este caso sería ahí. Concentración 105 miligramos de glucosa para el paciente 1. Vamos a guardar esa data y vamos a repetir con cada uno de los otros pacientes. En este caso me sale una densidad óptica de 0,79 y el punto de corte estaría acá. Muevo esta línea roja para encontrar ese valor que sale 116 miligramos de glucosa. Con el tercer paciente sale una absorbancia de 0,89 y el punto de cruce estaría ahí en 132 miligramos de glucosa. Paciente 4 me da un valor de absorbancia de 0,83 y una concentración de glucosa de 123 miligramos. Y nuestro último paciente, la densidad óptica es de 0,96 y una concentración de glucosa de 145. Muy bien, entonces ahora sí hemos terminado de calcular los valores. Vamos a hacer la lectura. Paciente 1, 105, paciente 2, 116, paciente 3, 132, paciente 4, 123 y paciente 5, 145 miligramos de glucosa en ayunas. Ahora, ¿qué significará esto? Un óptimo valor, está euglicémico, hipoglicémico, hiperglicémico. Les pido ahora que puedan llenar estos valores en las tablas siguiendo la ficha de trabajo y puedan dar una interpretación a cuál es el diagnóstico de nuestro paciente, de nuestros 5 pacientes en base a los resultados que hemos encontrado ahora.